Bienvenidos a Ética Siempre, un podcast que reflexiona sobre la práctica ética en la psicología. En cada episodio exploraremos diferentes aspectos de la disciplina, la profesión y la vida cotidiana. Ética Siempre, con Ángela Victoria Vera y Orlando Uribe. El día de hoy vamos a hablar de una temática que en muchos casos tenemos malos entendidos, imaginarios e incluso algunas creencias morales que ni siquiera sabemos que son morales. Y es sobre el consumo de las sustancias psicoactivas, su adicción y su tratamiento en psicología. Hoy estamos con Sergio Barbosa y Alejandra Latorre. Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias. Quisiera conocer como un poco de su contexto, trayectoria y por qué están aquí en este espacio hablando de esta temática y qué es lo que los llama. Entonces, primero Alejandra. Vale, muchas gracias. Yo soy psicóloga de la Universidad del Rosario y durante toda mi formación pues me interesé mucho por el uso de drogas. Me llamó mucho la atención que pues en el programa, digamos, es poco lo que conocemos alrededor de esta problemática en particular, a diferencia, por ejemplo, de otras que son, por ejemplo, los trastornos afectivos, otro tipo como de problemáticas en salud mental. Y también, pues como investigadora, es un tema que me ha llamado mucho la atención, no solamente a nivel, digamos, psicoterapéutico, sino a nivel social y cultural, sobre cómo pues hemos construido y se ha consolidado pues de manera muy importante el estigma sobre los usuarios de sustancias y bueno, todo lo que hay detrás allí y las implicaciones que tiene esto en el ejercicio de los profesionales de la salud. Listo, gracias. ¿Y Sergio? Gracias, soy profesor del programa de Psicología de la Universidad del Rosario. Dentro de mis intereses que me llevan acá es el razonamiento moral y las creencias morales de las personas. Y efectivamente, una de esas que es muy general en nuestra sociedad y pues tiene consecuencias que podemos valorar como positivas o negativas es la moralización de consumo de diferentes sustancias, particularmente lo que normalmente se entienden como sustancias ilegales o ilícitas. Listo, entonces de ahí, y pues para aclarar un poco a los escuchas que dirán, ¿y esto por qué es un podcast de ética? ¿Por qué estamos hablando de una temática que parece tan particular, que parece algo del quehacer? Es porque precisamente estas creencias, estos prejuicios que está señalando Sergio se presentan y no solo se presentan al momento de nosotros juzgar a una persona, sino también en las propias perspectivas de intervención y de tratamiento en psicología. Nosotros usualmente para estos episodios, para que lo conozca el público, tenemos experiencias previas en las que dialogamos y aquí surge un tema muy importante que quiero que abordemos, que es la diferencia entre la perspectiva que van a proponernos y la perspectiva tradicional. Nos van a proponer una perspectiva de riesgos y tradicionalmente hay una perspectiva de abstinencia. Entonces quisiera que por favor primero abordáramos como estas dos perspectivas. Entonces, ¿qué es esta perspectiva de abstinencia primero, que creo que es la tradicional en psicología? Bueno, digamos que históricamente el uso de sustancias psicoactivas pues ha sido un fenómeno que siempre se ha presentado como en las diferentes culturas y eventualmente pues se ha tornado una problemática como a nivel de salud pública y bueno, todo esto viene muy cargado también de instituciones, de perspectivas políticas, de cargas morales muy orientadas también por la religión y bueno, toda esta gran construcción pues de la guerra contra las drogas. Y en ese sentido, pues desde la abstinencia se entendió que la única meta social y terapéutica frente al abordaje de consumo de sustancias tenía que ser pues la abstinencia. ¿Sí? Digamos la abstinencia como única meta de recuperación, si se pudiera decir así, y como único gran objetivo social que pues digamos fundamenta al menos mediáticamente la necesidad de mantener una guerra contra las drogas. ¿Qué pasa con esta perspectiva tradicional? Que se ha preocupado por todo menos por los consumidores. Okay. Detallitos, ¿no? Sí, creo que olvidaron. Que nuestros usuarios son como importantes en psicología, en teoría. Sí, no lo creería. Totalmente. Entonces esa es una de las grandes críticas, como, bueno, este modelo pues deja de lado el bienestar del consumidor, la idea de que las personas que usan drogas pues
tienen dignidad, son sujetos de derechos y pues que podemos velar también, digamos que por el bienestar de estas personas. Y no solo esto, sino pues también en términos pues de cifras y de éxito terapéutico, manejar solamente la abstinencia como única meta, pues realmente nos ha representado más un fracaso que un avance para abordar este tipo de problemáticas. De verdad, pues las tasas de éxito en este modelo pues basado en abstinencia pues son muy muy bajas. Entonces creo que ahí también surge mucho como la gran pregunta, como esto es todo lo que podemos hacer por las personas que usan drogas, ya, esto es como sí, y aquí les suficiente. tengo unas preguntas como desde la ignorancia. Si hay estudios o ideas al respecto de cómo tipificar cuáles sustancias son las que vamos a catalogar, cómo medimos en este modelo de abstinencia, si tenemos que volvernos mormones y no tomar café para llegar al nivel, para no llegar hasta allá, donde se ha considerado este estudio, y también si de alguna manera, y aquí juguemos al abogado, si la preocupación por la abstinencia puede ser una preocupación por el bienestar, es que los demás están mejor si se abstienen, pero ¿no es esto también una caída en el paternalismo que precisamente la psicología en teoría quiere evitar? Nosotros como psicólogos desde la profesión se está buscando el desarrollo de la autonomía de los individuos. Imponer la abstinencia, ¿cómo juega con esa autonomía? Yo entiendo esta dificultad en esos términos en buena medida, porque entender esto de la abstinencia como el único objetivo terapéutico relevante implica una suerte de razonamiento muy en blanco y negro, donde lo que yo hago es que si no consumo absolutamente nada de la sustancia en cuestión que estemos considerando, pues todo está bien. Si yo consumo esa sustancia, entonces todo está muy mal, no hay nada en la mitad. Y lo que puede estar en la mitad es una cosa que es un valor ético importantísimo, que es efectivamente el bienestar de la persona. La persona puede estar muy mal sin consumir nada, perfectamente probable. Puede consumir alguna cosa y estar muy mal, ¿de acuerdo? Pero puede consumir alguna cosa y que eso no tenga consecuencias drásticas sobre su bienestar. Y estamos, digamos, entendiendo el consumo o no consumo como el único indicio que nos habla del bienestar de las personas, cuando puede no ser el único, no es el único en general, y no puede no ser el único relevante aún en un contexto terapéutico que trata de intervenir de alguna manera el consumo problemático de sustancias. Puede haber otras cosas que nos interesen en esos contextos que no están capturadas por consumiste o no consumiste la sustancia en cuestión que sea del caso. Sí, creo que ya es a donde se dirigen con este enfoque que quieren presentar y defender. Miremos algo más que solo el hecho de que se consuma o no. ¿Qué es esto que debemos mirar y cómo sería este enfoque? Bueno, digamos que en respuesta como a los grandes problemas que nos ha dejado la abstinencia, pues como único abordaje, aparece a mediados de los 80 la perspectiva de reducción de riesgos y daños, pues que nace en Europa, en Suiza, en Holanda, y es una perspectiva que pues no solamente me parece muy valiosa a nivel técnico, como de las herramientas que nos propone, sino a nivel, digamos, filosófico, frente a cómo pensarse este problema, y también entendiendo que es un enfoque que se gestiona de manera comunitaria, ¿sí? Es decir, estas primeras intervenciones que inicialmente fueron sobre todo programas de intercambio de jeringas y salas de consumo supervisado, nacen de pues las comunidades de usuarios de drogas inyectables, y eso a mí me parece muy interesante, ¿sí? Creo que nos detiene en un primer momento como a preguntarnos tal vez si los usuarios son quienes están en contacto todo el tiempo, no solamente con el uso, sino como lo decía Sergio, pues con todo lo que rodea al uso. Tal vez ellos tienen también mucho que aportar a lo que nosotros podemos hacer desde pues, nuestro lugar más profesional. Entonces la reducción de riesgos de daños también nace desde una base muy comunitaria en ese sentido, y a pesar de que nace en este ámbito de uso de drogas, realmente hoy en día la reducción de riesgos y daños es como un término sombrilla que acoge cualquier intervención dirigida a conductas de riesgo en salud, siendo estas intervenciones una manera de reducir los riesgos y daños asociados a la conducta de riesgo sin propender por la eliminación de la conducta en sí misma. Y eso tiene, digamos, muchas formas hoy en día.
Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva es reducción de riesgos y daños. Que la gente use bloqueador solar antes de tomar unas vacaciones en la playa, eso es reducción de riesgos y daños. Lo mismo usar un cinturón de seguridad, digamos, estar en un vehículo, conducir, es una conducta de riesgo en salud. Entonces, hoy en día es mucho más amplio, pero en lo que tiene que ver con uso de drogas realmente es una perspectiva que pues cada vez toma más fuerza frente a un contexto que complejiza mucho más lo que está pasando con el uso de drogas, con una crisis de opiáceos en el norte global, con la aparición de nuevas sustancias psicoactivas sintéticas, y nos ofrece pues una manera diferente de acercarnos a esto desde lo que conocen los usuarios también, y poniéndolos a ellos en el centro. Entiendo además que eso, digamos que si lo operacionalizamos, por supuesto, es sumamente variable según sustancia que estamos considerando, contextos en los cuales estamos actuando, pero también trata, digamos, de programas de intercambio de agujas, trata de programas de informar a las personas cuáles son las sustancias que tienen enfrente a sí mismas para decidir con conocimiento de causa si consumen o no consumen, programas, digamos, de formación para distinguir síntomas de posibles sobredosis y cómo actuar en consecuencia. Digamos, todas estas son ideas, digamos, que son sumamente variables, de nuevo, según sustancia que estamos considerando, pero la idea es no centrarnos en que simplemente las personas no consuman, sino pues asumiendo que van a consumir, cómo hacemos que ese consumo sea lo menos riesgoso posible para su propio bienestar y su propia salud. Por ejemplo, si no te estás inyectando lo que sea que te estés inyectando con una aguja que ha pasado por 10, 15 manos y vaya uno a saber cuántas enfermedades tiene adentro, pues es más seguro que te inyectes si cambias la aguja, aún asumiendo que pues te vas a inyectar una cosa que seguramente no es muy muy buena para tu salud, pero estamos reduciendo las potenciales consecuencias de ese comportamiento sin quitarlo completamente. Sí, estoy observando que esto es una perspectiva como general de la intervención en salud para la persona, procurando su bienestar. Y ahí me entraría una pregunta sobre qué es lo que propiamente se puede contribuir desde la psicología. ¿Qué es lo que una persona, un psicólogo, una psicóloga, para la salud mental de esta persona con quien se quiere hacer esta gestión de riesgos y daños puede aportar? ¿Y cómo cambia esta perspectiva al acercarse a un consumidor versus si se acercaría de entrada con una perspectiva de procurar la abstinencia? Y además, que puede informarle que puede esperar también este usuario, qué tipo de resultados. Hay algo que justo revisaba y la Coalición de Reducción del Daño de Estados Unidos cuenta o pues nos propone que para los profesionales, y eso pues nos incluye a nosotros como psicólogos, trabajar bajo la perspectiva de reducción de riesgos y daños es tener como que hacer las paces, como conciliarse un poco con áreas grises, tanto profesional como ético, ¿sí? Porque es fácil de pronto pensarnos como, uy, yo estoy dañando a mi paciente porque pues, él se sigue haciendo daño de alguna u otra forma, ¿no? Pero claro, como ahí se tejen muchas complejidades, pues la idea desde la reducción de riesgos y daños es que podamos acercarnos a un nivel individual, pues desde la psicoterapia, de manera más abierta. Y lo interesante también es un poco proponer los espacios psicoterapéuticos como lo haríamos con otros pacientes, ¿sí? Un poco con esta psicoterapia centrada en la persona, donde pues cada vez más, tanto desde perspectivas cognitivo-conductuales como otras de orientación más psicodinámica, nos interesa mucho lo que tiene que decir el paciente y entendiendo que el propio experto en su vida pues es el paciente. Entonces es un poco rescatar eso mismo, ¿sí? Solo que desde el uso de sustancias pues creo que típicamente nos acercamos de manera muy paternalista, asumiendo que lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que construir con el paciente es su camino a la abstinencia. Y tal vez no, para algunas personas se puede, y yo no quiero decir que digamos la reducción de riesgos y daños y la abstinencia sean perspectivas mutuamente excluyentes, porque seguramente no, pero es un poco abrir la mente a, ok, ¿qué necesita mi paciente en este momento? ¿Y cómo puedo facilitar yo pues ese cambio? Que eso también es muy consistente, por ejemplo, con una entrevista motivacional. O sea, eso, digamos, no es del todo nuevo, del todo disparatado. Lo que es interesante es que son perspectivas que
se aplicaban desde hace mucho más tiempo en una cantidad de otros contextos, excepto el consumo de sustancias, por razones muy misteriosas. Desde el comienzo estábamos de acuerdo que lo que necesitamos hacer es propender por la autonomía del paciente, cuando está deprimido, cuando tiene ansiedad, cuando tiene alucinaciones, cuando tiene problemas de pareja, pero hay de que se fume un porrito de vez en cuando y ahí sí ya su autonomía no tiene ninguna justificación, no es respetable y lo que tenemos que hacer es que no se fume su porro de vez en cuando. Y al mismo tiempo, digamos, como profesionales, creo que la reducción de riesgos y daños nos invita a situar nuestro ejercicio profesional en contextos más amplios, desde una perspectiva puramente interseccional. Eso es algo fundamental desde la reducción de riesgos y daños, porque entendemos que muchos de los riesgos y daños asociados al uso de sustancias trascienden el dominio biológico y tienen que ver mucho con la marginalidad que le supone a los usuarios de sustancias ser usuarios de sustancias. Y creo que en ese sentido, pues, nos invita a construir una sensibilidad con unas realidades diferentes. Y por eso desde la reducción del daño, pues hablamos de cómo intervenir, cómo abordar pacientes o usuarios que no quieren o no pueden dejar de usar sustancias por X o Y razón. Entonces eso también me parece muy interesante porque nos invita a pensar no solamente a los pacientes, sino su contexto y por ahí derecho, como todas las instituciones, la política pública, las construcciones culturales y sociales que hay alrededor del uso y ser un poco más sensibles y críticos con eso. Ética Siempre es un podcast de ética psicológica, un proyecto de la Asociación Colombiana de Facultades y el Colegio Colombiano de Psicólogos y la Universidad del Rosario. Sí, ahí uniendo lo que están comentando, quiero unir 3 temas que había mencionado. Áreas grises en ética, autonomía, pero también imposibilidad o no querer dejar los consumos. Y lo quiero asociar mucho con la idea del consentimiento informado en personas no autónomas. En psicología, y en este caso el consentimiento informado es algo donde ya está muy reglamentado cuando alguien puede o no dar su consentimiento para las circunstancias. Hay sujetos que son interdictos. En situaciones de emergencia el consentimiento informado puede pasar a un segundo lugar para atender una emergencia o una situación en la que no hay posibilidad de adquirir este consentimiento. Lo quiero acercar precisamente a este tema del consumo de las sustancias y es precisamente estamos hablando de adicción y estamos hablando de algo que altera las posibilidades tanto de la persona como cuerpo para tomar las decisiones, como las motivaciones y las experiencias personales, y eso puede cambiar claramente la motivación y las posibilidades de acercarse. Entonces, en este acercamiento de riesgos y daños, estoy dando como una vuelta muy larga, pero la pregunta sería si existe esta posibilidad de autonomía para tomar la decisión de cómo abordar mi problema. Estoy pidiéndolo como de un usuario, supongamos que soy un consumidor, yo tendría la autonomía para saber si lo que necesito es una mitigación de riesgos y daños o si lo que necesito es en realidad abstinencia. Tengo las capacidades dentro de la propia dinámica de la adicción y dentro de la propia dinámica de lo que implica para mi autonomía el consumo de las sustancias para tomar esta decisión. Digamos que a pesar de que entiendo que hay como todo un fondo bien complejo, incluso en términos como, ¿cómo está el juicio de esta persona para autodeterminarse? La respuesta corta, desde la reducción de riesgos y daños, es sí. Es decir, yo puedo tener también, entiendo que nos estamos centrando como en el polo de un uso más problemático, pero también desde la reducción de riesgos y daños para nosotros es muy importante reconocer pues, todo este espectro de usos que van desde lo experimental hasta lo más problemático y sobre todo entender que los consumos problemáticos tienen unas características bien complejas, es decir, hay personas que son consumidores, por ejemplo, habituales, pero no tienen un consumo problemático, así como hay personas que tienen un consumo no tan frecuente en términos, digamos, temporales, pero el uso es muy problemático en sí. Entonces, distinguir como todas estas vicisitudes alrededor de esto particularidades, sí, es súper importante, pero, digamos, centrándonos en pacientes que ya tienen un uso crónico, también que haya desarrollado dependencia, y abstinencia, un poco remitiéndonos al DSM, la respuesta corta es sí. Sí, creo que vale mucho la pena primero que un usuario de estas características, que seguramente o probable que también esté inmerso ahora en un contexto de marginalidad
de precarización de la vida muy complejo, primero es muy valioso que llegue, ¿sí?, a adquirir ayuda profesional o a buscarla al menos. Eso creo que es un tema. Y toca cuidar eso. Toca cuidar eso, sí. Tuve que hacer toda una odisea para llegar frente a mi psicólogo, mi psicóloga, en una situación de precarización, una situación de pobreza, de marginalización y todo esto. Y lo primero que hace mi psicólogo y mi psicóloga es pegarle un garrotazo porque consume cosas. ¿Esa persona va a volver? ¿Y va a adherir ese tratamiento? Pues no. Y depende mucho. Y estamos causándole daño. Y creo que también, pues, obviamente esto depende mucho de los pacientes, pero pues los pacientes también logran reconocer ciertas cosas que son problemáticas o prioritarias para ellos o no. Y yo creo que partir de ahí es importante, y por eso desde varios de los principios que cimientan, pues en términos como más filosóficos, la reducción de riesgos y daños, hablan en términos pragmáticos. Es súper importante. ¿Qué es útil para mi paciente en este momento? Lo que es útil para él en este momento es aprender de técnicas de inyección segura, porque pues está destrozando las venas. No sé, sí, de pronto mi paciente es un policonsumidor y quiere dejar, por ejemplo, el uso de drogas inyectables, pero no quiere abandonar otros usos. Hay que ser pragmáticos en eso también, y como entender que esto no se trata, como típicamente creo que se ha consolidado, pues de una lucha eterna entre nosotros como psicólogos y las necesidades del paciente. Entonces, creo que incluso desde qué quiero hacer yo con mi recuperación es un principio de autodeterminación súper importante. Y eso sí lo ampliamos un poco a acciones comportamentales, es aún más importante. Entiendo lo que es hasta factible una persona que no se inyecte heroína. Puede sobrevivir sin eso, estamos de acuerdo. Pero sí lo que sucede es que mi comportamiento adictivo no es una sustancia como la heroína, sino el consumo irrefrenado de comida. Pues la abstinencia simplemente no es posible. Yo no puedo no comer. O si el problema yo tengo comportamientos sexuales riesgosos y en cierta medida patológicos, pues el objetivo terapéutico tampoco debería ser abstinencia sexual por siempre. Por siempre. Bueno, hay gente que lo escoge así, eso está muy bien, pero la mayoría de las personas no lo hacen. Pero que sea parte de la autodeterminación. Que sea parte de la autodeterminación, no de la arbitrariedad de la persona. Cuya única manera de concebir la recuperación es la abstinencia completa de la sustancia o el comportamiento problemático. En ese sentido, digamos que se abre la puerta a unas intervenciones que aplican a otros contextos o a otras formas de adicción que son igualmente problemáticas, que están en consumo y en crecimiento muchas veces, sexo, redes sociales, cosas así, que simplemente no es factible que haya abstinencia, pero que pueda haber un uso responsable y seguro de la sustancia o del comportamiento que estamos considerando. Sí, de hecho, todo esto que ustedes están mencionando de preocuparse precisamente por el caso particular, ver cuáles son sus necesidades, esto es el principio de la ética del cuidado también, de entender que no todo usuario está llegando con las mismas necesidades, con el mismo llamado y el mismo tipo de atención. Entender las particularidades es necesario si entendemos que una ética del cuidado es el principio básico de la relación entre un psicólogo y cualquier usuario que tenga, ya sea una persona natural, jurídica o lo que sea. Pero el cuidado también necesita de unas condiciones estructurales que lo faciliten. Necesita de unas condiciones de un entorno, de políticas, de contextos sociales que lo faciliten. Sí. Y si decimos y aceptamos que la mitigación de riesgos y daños es precisamente una búsqueda del cuidado desde la psicología, ¿están dadas estas condiciones? No. No, totalmente no. ¿No? Ya, fin de la respuesta, no. Digamos, ¿Pero por qué? creo que, a ver, la reducción de riesgos y daños es joven. Sí. Y se ha tenido que abrir paso con las uñas también. Sí. Porque hablamos de que son iniciativas que vienen desde la sociedad civil o desde las comunidades de usuarios. Entonces creo que muchas cosas que se han tenido que pelear literal para ganar cada centímetro de terreno en este sentido. Sí. Al menos acá en Colombia estamos un poco lejos en términos de política pública y en términos también como culturales. Sí, aún más. Ajá, para también porque, es decir, todo el tema cultural también es súper importante porque hay que construir la política pública y como respaldarla, ¿sí? O sea, como por la sociedad, o sea, la política pública no se puede hacer sobre la nada porque... No, pues queda un papel muy lindo que escribe maravillas y no se hace nada y a la hora pues... Entonces creo que como sociedad nos falta un montón, en especial a mí me parecen
como fundamentales, 2 o 3 puntos. Como sociedad nos hace falta conocer y hablar más sobre drogas. Okay. Eso es algo muy importante. Hablar en un sentido diferente al que típicamente se habla, sí, porque es que hablamos de drogas todo el tiempo, porque vea la cantidad de personas que consumen, vea la cantidad de toneladas de cocaína, toda esa clase de cosas, y eso es hablar de drogas. Sí. Pero no es la misma. No es lo mismo. Claro, no conversarlo más como, es decir, como quitarle un poco como este tabú tan grande. Y la carga moral. Y la carga moral de que las personas que usan drogas son malas personas, porque pues eso realmente no tiene nada que ver con la realidad. Pues, aun cuando lo fueran, son personas, decir, tienen derechos. Total, y hay malas personas que usan drogas, y así como habrá malas personas que no usan drogas, ¿sí? Sí. Entonces eso creo que es algo muy relativo, pero como sociedad, desde las familias, desde los grupos de amigos, informarnos más sobre sustancias, conversar de eso, conversar sobre los usos. Eso es algo muy importante, porque el estigma y la lucha contra las drogas y muchas de estas cosas que considero son problemáticas están construidas sobre la desinformación absoluta sobre todo este tema, y como el boom mediático que nubla un poco la posibilidad de informarse más allá. Y la reducción de riesgos y daños también busca un montón que nos acerquemos al fenómeno de uso de drogas desde un abordaje basado en evidencia. Entonces eso nos hace falta como sociedad, como hablar más del tema, tener un poco más de conocimientos y que no todo se vuelvan unas sobregeneralizaciones sobre sustancias, sobre patrones de uso y todo, y como que todo se demoniza muy fácilmente, porque de esa manera creo que sería más fácil también entender, es que la persona pues que usa drogas también es una persona y es mi amigo y de pronto es mi familiar y pues es una persona, así como suena como muy elemental, pero creo que hace falta un montón en esa construcción para darnos también ese marco social que alimente una política pública consistente con eso, y al mismo tiempo para que como profesionales podamos acercarnos de manera muy distinta a un usuario. Sí, porque ahí, digamos, hay muchas interacciones posibles, que es que ahí, pues, la política puede estar ahí, puede ser muy amigable con esta perspectiva, que no lo es tanto, pero aun cuando lo fuera, hay muchas presiones más informales que lo dificultan. Entonces sí, yo puedo estar de acuerdo con esto, la política dice esto, pero si yo en mi consultorio intento implementar algunas de estas ideas, resulta que todos mis colegas lo que están pensando es que mi consulta se volvió una olla de consumo, pues va a ser difícil. Total. Y si estamos en contextos educativos y voy a hablar sobre drogas y la percepción que se tiene es que mi charla sobre consumo responsable de drogas va a ser enseñar a hacer porros, pues va a ser muy difícil que se implemente de hecho esta perspectiva, aun cuando pueda ser algo muy beneficioso en muchos contextos. Sí, y quizá algo que ahí sería importante aclarar, pues no sé la evidencia, pero me imagino que debe haberla, y es que el conocimiento no implica que vaya a ser uno más o menos consumidor. Sí. El que yo sepa qué efecto tiene una droga, cómo consumirla de manera segura, no creo que haya ninguna evidencia que lo acerque, y creo que es uno de los miedos sociales de si vamos a crear un centro para la atención de personas con consumo, pero que va a ser desde esta perspectiva, desde el manejo de riesgos y daños, entonces pues tenemos que también ofrecer un entorno seguro para el consumo, permitir que lo hagan, permitir que lo hagan sin ser demonizados, etcétera. La imagen social es, entonces usted le creó lo que decía Sergio, creó la olla y lo está más patrocinando por el Estado, estoy creando esta facilidad. Sí. Pero creo que la evidencia indica lo contrario. ¿Qué evidencia científica hemos encontrado? De hecho, digamos, alrededor de la reducción de riesgos y daños, pues uno de los grandes mitos, o como, no sé, falacias que se han construido es que desde la reducción de riesgos y daños promovemos el consumo, y está más que demostrado que las estrategias de reducción de riesgos y daños no promueven el consumo. Lo que pasa es que nos acercamos de manera diferente a los usuarios, que si por ejemplo tú, digamos, trabajas en una sala de consumo supervisado, no solamente les estás ofreciendo un espacio para usar, sino que además los estás vinculando con otros programas de salud a los que difícilmente hubieran llegado por otro lado. Es decirle, venga, testéese para VIH, ¿sí? O que en ese espacio que no es tan paternalista, que no es tan estigmatizante, un usuario sienta como la posibilidad de decir, ¿sabe? Yo estoy pensando en dejar esto, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces, creo que al contrario, creo que buscamos también como darle otra mirada
y nuevamente acudiendo como a este principio pragmático, como ayudar a la gente donde está, desde lo que necesita en ese momento, y está súper demostrado que la reducción de riesgos y daños no aumenta el consumo, no lo promueve, no es para nada la idea. De hecho, y esto me parece como una aclaración clave que siempre hago cuando hablo del tema, cualquier persona seria que trabaje desde reducción de riesgos y daños va a decir que la mejor manera de reducir riesgos y daños es no consumir. Eso lo tenemos muy claro, claro que lo tenemos muy presente, pero creo que no, bajo esa premisa no se justifica ignorar a toda la población que sí usa drogas y decir como, bueno, cuando dejen de usar, bueno, hablamos. Con situaciones donde dejar de usar es una cosa complicadísima, o sea, ¿sí? Sí. Llevo 10 años de consumo crónico de opiáceos, dejar de usar es literalmente una tortura. Y por eso ahí empezamos a dibujar como esta línea entre no quiero y pucha, tal vez no puedo dejar de usar drogas en este momento. Porque no quiero tener síndrome de abstinencia de 15 días con hiperalgesia, que es horrible. Es una tortura, sí. Sí, y lo que mencionas, que es el reconocimiento de, en el propio nombre se está hablando de riesgos y daños. Se está diciendo que estas adicciones tienen impactos negativos. Sí. No se está diciendo de una manera, no, es que somos quienes estamos defendiendo y queremos decir que esto no tiene efectos negativos y entonces tenemos que manifestarlo para todos. Hay un riesgo, hay un daño y se está manejando. En esta perspectiva, usualmente, cuando uno tiene estos debates académicos, tiende mucho a, bueno, pero tenemos que ver lo positivo de todas las partes y acercarnos y manifestar. En este caso sabemos que hay un debate entre dos posturas, que sería la de la abstinencia y la de la disminución de los riesgos y daños. Pero creo que la postura aquí sería que claramente hay una que es preferible científicamente que la otra. Sí, eso sí. Sí, esa es la invitación directa de llevar a cabo este cambio, tanto en la perspectiva social como en la perspectiva profesional. Sí, un poco sí, justo lo que decías, y creo que es partir de eso, o sea, haciendo una revisión rápida de la historia como alrededor de los abordajes frente al uso de sustancias, es muy claro que las tasas de recuperación rozan el 30% bajo una perspectiva de abstinencia. ¿Sí? Entonces creo que eso nos sugiere como que quizás hay que probar una manera diferente de acercarnos a esta problemática, y la reducción de riesgos y daños, pues a mí al menos lo que me parece bien interesante es que nos ofrece bastantes herramientas para poder también dar cuenta de las problemáticas que tienen usuarios en diferentes patrones de consumo. Eso creo que también es importante. No solamente las personas que están como en los consumos más problemáticos buscan ayuda terapéutica, y creo que eso también es interesante. Sí, entonces como un poco la invitación como a leer un poco de una nueva manera de hacer las cosas, que por supuesto tendrá sus vacíos y sus, sus cosas por mejorar, pero creo que sí nos ofrece algo diferente en este ámbito, pero que es consistente con lo que hacemos a nivel psicoterapéutico con otros clientes, con otros pacientes. Sí, y además también hay una cosa interesante, que efectivamente hay un debate, pero es que, tú lo dijiste muy bien hace un rato, las dos perspectivas no son incompatibles. No. Efectivamente, una consecuencia posible de la reducción de riesgos y daños es la abstinencia completa del consumo de la sustancia o el comportamiento problemático. Sí, pero si no sucede eso y hay un consumo seguro, un consumo más espaciado, una serie de prácticas de salud alrededor del consumo, pues eso redunda también en el bienestar de las personas, aun cuando siga en la variable binaria de consumo o no consumo, siga consumiendo, pero consume de manera menos dañina. Total. Y ya se ha generado beneficio para el usuario. Exacto. En la medida en que estoy reduciendo los daños y estoy reduciendo el impacto. Sí. Quiero volver a algo que mencionaste muy al principio, que era sobre lo poco que se aprendía de esto en la formación básica, y que quizá pues algo importante para una práctica ética de la psicología es la competencia. ¿Qué invitarías, por favor? Eso me parece como clave. ¿Qué invitarías y desde tu experiencia para formarse, desde su experiencia para formarse en esta perspectiva de reducción de riesgos y daños, cómo invitarían a una persona que no tuvo esta formación a que la tuviera en cuenta, al menos de una manera básica, en sus protocolos de atención y en su acercamiento a las personas que tienen consumo?
Pues bueno, yo creo que una de las virtudes de nuestro campo y de nuestra profesión es como esta dinámica de formarse continuamente y de desarrollar las competencias para saber dónde busco. Sí, creo que eso es algo importante y creo que de ahí uno puede como echar mano y decir como este tema es interesante, este tema me lo está también presentando como mi contexto de atención clínica, puedo leer de eso. Sí, entonces partir de eso creo que es importante y creo que, claro, tiene que ver mucho con la disposición personal que uno tenga a este tema. Realmente me parece fundamental, si bien como profesionales cada quien va desarrollando como sus campos de interés y como sus problemáticas como interesantes y todo esto, creo que en lo particular hay muy pocos especialistas alrededor del uso de drogas porque es un tema como que nadie quiere tocar mucho, ¿sí? Como que es un tema que además genera mucha frustración porque está toda esta idea de que los adictos nunca dejan de ser adictos, bueno. Entonces, como un montón de construcciones ahí. Entonces, creo que la idea es un poco distanciarnos también de todos estos constructos sociales, profesionales incluso, y darnos una mirada por otro lugar, ¿sí? O sea, como abrirnos un poco a leerlo por otro lado. Creo que es interesante. Reconozco que es un tema también muy personal. Es decir, tengo colegas que me dicen, no tengo ni idea cómo trabajas en esto, me genera un rechazo impresionante. Sí, entonces yo también conozco varias personas con una práctica clínica fuerte y tal, que criterio de exclusión es consumo de sustancias. Todo lo que tú quieras, consume sustancias, chao. Estoy más en la docencia y a título personal, entonces creo que ahí también hay un deber propio de las universidades que ofrecemos formación en psicología y particularmente, no únicamente en psicología clínica, creo que efectivamente es una cosa que viene desde una aproximación comunitaria y razón por la cual uno cuando hace psicología comunitaria también debería tal vez informarse o hasta psicología educativa. Sí. Pero también es una parte de nuestra responsabilidad como docentes informarnos de esto y expresarlo y mostrarlo en clase. Bueno, sí, vamos a hablar en clases de psicopatología sobre adicciones, sobre consumo problemático y consumo no tan problemático y toda esta clase de cosas que son importantísimas en el quehacer de la psicología. Deberíamos informar también a nuestros estudiantes sobre formas de intervención. Hay algunas que están basadas en abstinencia, otras que no están basadas en abstinencia, que están basadas en reducción de riesgos y daños, tanto en términos de psicoterapéuticos como en términos, digamos, de salud más amplios, prevención y promoción de la salud y cosas así. Está bien, digamos, mostrar esa clase de cosas, la idea detrás de eso y informar a nuestros estudiantes, mira, esto existe. Y si yo, profe, que espero que, si soy profe, tienen cierto respeto a mis estudiantes, lo estoy diciendo, esperaría uno, digo explícitamente que esto es una aproximación aceptable o que amerita un espacio en una clase, que amerita que yo como profe lea y les hable de eso, pues eso voy a decirle a mis estudiantes, ok, es que esto que me está diciendo, profe, que suena muy polémico, que suena muy discutible, es una cosa que amerita que al menos yo me la aprenda para el parcial, mínimo, y que lo tenga en cuenta para mi práctica profesional, pues cuando sea el momento. Creo que parte del problema y nuestra responsabilidad como docentes también, eso es una forma de ser modelos, y pues si yo como profe empiezo desde el comienzo diciendo, vea, lo único que sirve es la abstinencia, todo lo demás es anarquía y promoción del consumo, pues mis estudiantes me van a creer seguramente y van a replicar esos modelos, y estoy cerrando puertas a una aproximación que puede aportar bienestar a las personas, puede mitigar riesgos que pueden ser muy graves a veces. Debería yo entonces darle un espacio, tal vez no todo el semestre hablando de eso, pero un espacio razonable dentro de mis módulos particulares, una materia específica sobre tratamiento de las adicciones y el consumo problemático o no tan problemático desde diferentes perspectivas, perfectamente razonable, creería yo, en muchos contextos académicos, que le dé más herramientas a nuestros psicólogos y psicólogas para intervenir de una manera ética y de una manera que propenda por lo que finalmente nos interesa, que es la autonomía y el bienestar de nuestros usuarios, de nuestros pacientes. Sí, y finalmente creo que es lo que estamos buscando también en este podcast de Ética Siempre, llevar a cabo esta reflexión que no solo compete en gran parte a los psicólogos y psicólogas, sí, son quienes van a llevar a cabo la atención, pero como hablamos,
gran parte de esta problemática está cargada de las creencias morales, Sí. de las creencias que reproducimos en la sociedad. Un profesional no actúa y no tiene una perspectiva, un prejuicio sobre el consumo solo por su iniciativa, también es de un contexto social. Sí. Entonces esta invitación general, conocer este tipo de perspectivas, este tipo de abordajes, reconocer que hay maneras en que se pueden mitigar los riesgos, los daños, saber que el mayor nivel de mitigación puede ser la abstinencia, pero que no siempre es posible y que hay que llevar a cabo buenas medidas que también son facilitadas por los contextos sociales, culturales y familiares. Todas estas reflexiones creo que ayudan de una u otra manera a facilitar y a llevar a cabo un mejor acompañamiento a aquellos que lo necesitan, a aquellas personas que requieren del cuidado. Entonces, muchas gracias, la verdad ha sido bastante ilustrador. Si tienen algún comentario adicional, bienvenidos, y si no, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Gracias por escuchar Ética Siempre, un podcast de ética psicológica, un proyecto de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, el Colegio Colombiano de Psicólogos y la Universidad del Rosario, con el apoyo de U Rosario Radio. Nos oímos en un próximo episodio.